eso me parece que hemos comenzado el siglo XXI mucho mejor que lo que hemos comenzado el siglo XX, con las ideas más claras, con la política más presente, y creo que nuestro compromiso y nuestros aportes tienen que estar en función de ir consolidando ello. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Después vamos a hacer una síntesis con cada uno de los expositores. Y ahora voy a descansar porque la mejor forma de leer el currículum del doctor O'Donnell es decir Pacho, y cuando uno dice Pacho dice un montón de cosas. Así que Pacho... Agradezco al Instituto Cultural, a Juan Carlos D'Amico, a Sebastián Berardi. Los felicito por esta espléndida reunión, un tema que me está claro. Me gustó mucho la exposición de Marangoni, voy a hacer pie en ella. Marangoni dijo, los libertadores de América tenían clara la necesidad de la Unión Americana. Y yo voy a contar acá, mi exposición va a tratar sobre eso, cómo realmente lo intentaron. Yo diría, por ejemplo, que en el encuentro de Guayaquil, San Martín y Bolívar, el tema que más los ocupó fue el tema de la Unión Americana. Es decir, qué gobierno, qué organización política, qué organización social podían darse para que realmente no se produjera la digregación, la balcanización de las nuevas naciones, atentos a que existía una decisión del Foreign Office británico de romper las nuevas naciones para hacerlas más viables, más dominables, menos autosatisfactorias. Bueno, evidentemente ese proyecto lamentablemente se cumplió en gran medida. Nuestro territorio se dividió en 4 países, como ustedes saben. Bueno, la idea de crear una gran nación cuya extensión abarcara lo que es hoy Hispanoamérica ya fue expuesta por Francisco Miranda, el gran precursor venezolano que con sede en Londres de alguna manera hacía todos los esfuerzos para que pudiera consolidarse la independencia de las colonias dominadas por España. Fue él, por ejemplo, quien propuso el nombre de Colombia para designar esta futura y deseable gran nación americana. Simón Bolívar toma la posta y en su Carta de Jamaica de 1815, cuando él expone, luego de la derrota y en su destierro, pero expone su proyecto de independencia, dice, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Inclusive ahí, ya en 1815 propone Panamá como la sede de un congreso que debía nuclear a todas las nuevas naciones para darse esta forma de gobierno conjunta. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí, en Panamá, un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Otra frase de Bolívar es, para nosotros la patria es América. Este proyecto no se le apagó a don Simón, sino que siguió empeñado en él. Y cuando consideró que estaban dadas mejores condiciones, lo puso en marcha. Un delegado del Mosquera, en julio de 1822, llega a Lima para entrevistarse con San Martín, entonces protector del Perú. San Martín lo recibe con los brazos abiertos y comienzan una tenida, digamos, con su
canciller y mano derecha, un prócer extraordinario de nuestra historia, no suficientemente reconocido, Bernardo de Monteagudo. Una breve referencia: Monteagudo fue un hombre de humilde origen tucumano, que llega a Chuquisaca porque es enviado ahí para quedar bajo la protección, huérfano, de un tío cura que está en la zona de Chuquisaca. Monteagudo aprovecha para ingresar a la famosa Universidad de Chuquisaca, donde se han formado la mayoría de los patriotas de Mayo: Spaso, Manuel Moreno, Mariano Moreno, Castelli, los hermanos Rodríguez Peña, en fin, digamos, prácticamente todos nuestros compatriotas de Mayo se han formado en la Universidad de Chuquisaca. Bernardo Monteagudo queda muy prendado de esta idea ha sido Bernardo Monteagudo un gran escriba, un hombre capaz de ideologizar lo que sucedía, un hombre de una gran pluma que puede leerse hoy día con gran fluidez, un hombre que fue de confianza de Chile, redactó la Declaración Independentista de Chile, fue hombre de confianza de O'Higgins y fue un hombre de gran confianza del Libertador San Martín. San Martín y Villa Monteagudo se hacen carne de esta idea y, digamos, le escriben, llegan a un acuerdo, establecen el acuerdo para concurrir a Panamá, a esta reunión a la cual está invitando Bolívar, y por supuesto suscriben las consignas, digamos, las cláusulas de este tratado. Como ustedes saben, en 1822 San Martín abandona el gobierno, se retira a la Argentina, pero Rivadavia y los suyos le hacen la vida imposible y debe exiliarse en 1824 para no volver nunca más a su patria, que tardará 30 años en repatriar sus restos. El que sigue la posta sanmartinianamente es Monteagudo. ¿Quién pasa a ser hombre de confianza de Bolívar? O sea, Monteagudo estaba donde estaba el centro, donde estaba la parte más cálida, más activa de la revolución. Ahí estaba Monteagudo. Monteagudo se hace también hombre de gran confianza de Bolívar y redacta un ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos y plan de su organización, que es de alguna manera el antecedente del Congreso de Panamá. El Congreso de Panamá, que se reunió en 1826, se llamó Congreso Anfictiónico. El anfictionismo era la costumbre, diríamos, de la Grecia antigua, de que cuando provincias, estados, ciudades tenían necesidad de dirimir ciertos asuntos, se juntaban en una asamblea y trataban de resolver las situaciones que estaban pendientes entre ellas. Bolívar tomó el nombre y se llamó Congreso Anfictiónico de Panamá. ¿Por qué Panamá? Bolívar decía, si hubiera que darse una capital del mundo, estaría en Panamá. Panamá era un lugar que daba hacia Asia, o sea, hacia el Pacífico, y hacia Europa y África, es decir, hacia el Atlántico. Y Panamá de alguna manera estaba en el centro del mapa y además conectaba, digamos, América del Norte con América del Sur. Es decir, Bolívar lo que resaltó fue de alguna manera la ubicación y el valor simbólico que ellos le daban a Panamá. Bolívar finalmente cita al Congreso en 7 de diciembre de 1824. Si ustedes se fijan la fecha, verán que son muy pocos días antes de la batalla de Ayacucho, la batalla definitiva que sella la independencia americana. El Congreso se reúne en 1826 con no pocas dificultades, pero quería leerles antes en todo caso algunos párrafos del escrito de Monteagudo. Dice, por ejemplo, ningún designio ha sido más antiguo entre los que han dirigido los negocios públicos durante la Revolución, es decir, la Revolución Americana, que formar una liga general contra el común enemigo y llenar con la unión de todos el vacío que encontraban cada uno en sus propios recursos. Digamos que cuando Monteagudo, y de alguna manera interpretando la idea de Bolívar y la de San Martín,
habla del común enemigo. No solo está hablando de España, que ya está prácticamente retirada, sino está hablando también de los imperios que después de la caída de España vendrán a tratar de ocupar su lugar, sobre todo Inglaterra. Recordemos que el texto de Monteagudo decía ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos. Retengamos esto. Por ejemplo, Monteagudo en su escrito decía que Brasil no debía participar. No debemos ver con la quietud y la confianza el nuevo imperio de Brasil. Brasil era imperio, independiente, pero imperio. Es preciso decir con sentimiento, es decir, con pena, que aquel soberano no muestra el respeto, el emperador de Brasil, no muestra el respeto que debía a las instituciones liberales, cuyo espíritu le puso el cetro en las manos. Así es que en el Tribunal de la Santa Alianza, ¿saben ustedes lo que la Santa Alianza era? La reunión de países absolutistas, el zar de Rusia, el emperador de Austria, el Fernando VII, rey de España, que formaron la Santa Alianza, como así se llamaba, una unión que pretendía, digamos, actuando todos juntos, otros países como Prusia también, reprimir las sublevaciones en las colonias americanas, es decir, colaborar con España en la idea de sofocarlas y volver a la situación previa. Así es que en el Tribunal de la Santa Alianza, decía Monteagudo hablando de Brasil, el proceso de Pedro I, emperador, se ha juzgado de manera diferente al nuestro. Es decir, de alguna manera Monteagudo plantea que hay que seleccionar quiénes son los países que van a asistir. Y Monteagudo propone, lo cual habla de la velocidad, de la dinamicidad de los asuntos, propone en ese momento como aliado a Gran Bretaña, porque de alguna manera Gran Bretaña significaba la no España. Acuérdense que el 25 de mayo gran parte de la revolución se dio, gran parte de los motivos, o por lo menos de cierta alianza estratégica de los patriotas con algunos comerciantes importantes españoles, la idea de que debía abrirse el comercio a Inglaterra y romper el monopolio con España. Es decir, que el comercio con Gran Bretaña en aquel momento tenía un sentido de consolidación independentista. Y también proponen citar a los Estados Unidos de Norteamérica, seguramente influido porque en 1822, o sea, poco tiempo antes, el presidente Monroe había lanzado aquella consigna de América para los americanos, que, si bien con una elasticidad semántica, en realidad en el fondo lo que quería decir de la América nos vamos a ocupar nosotros. Que el pueblo de estos estados, es decir, de Estados Unidos, afirmó Monroe, no vería sin una seria inquietud cualquier intervención armada de las potencias aliadas de Europa en favor de España. Es decir, que en ese momento la declaración de Monroe era un alivio, era una esperanza, porque lo que más preocupaba a los patriotas independentistas era la llegada del poderoso contingente español que estaba preparando Fernando VII para abortar las revoluciones americanas, además apoyado por la Santa Alianza. Para Monteagudo, la necesidad de una forma de liga americana bajo el plan que consistía en concretar la unidad con un pacto militar de defensa de la independencia general para todo el continente y en particular para cada comarca, por medio de la contribución de tropas y de subsidios que debían poner los confederados en caso de necesidad. El proyecto de Monteagudo y Bolívar significaba que se formara un ejército al cual debían contribuir los distintos estados y establecieron, por ejemplo, cuántos soldados, cuántos marineros tenía que contribuir cada uno y cuánto dinero tenía que poner cada uno. Este principio quedaría fijado en los artículos 1 al 10 de las resoluciones del Congreso Anfictiónico de Panamá, donde claramente se establecía la fijación de los contingentes marítimos y terrestres de cada miembro, como les dije recién, las condiciones, cantidad de tropas y barcos, pertrechos y facilidades para su traslado. La idea era una especie de fuerza armada supranacional.